poquito del tabernáculo de David. El tabernáculo de David, porque hoy día hacemos fiesta. ¿Amén? Yo quiero que estemos todos muy contentos, muy alegres, porque este día es fiesta a nuestro Señor. Amén. El 15 de abril, día martes de este mes, se inicia la Pascua para los judíos. Recuerden que la Pascua, ¿ya?, fue la huida del pueblo de Israel de Egipto, y que habían dos cosas importantes. Uno que era la sangre y otro que era el pan. ¿Sí, no? Obviamente el pan sin levadura, porque la palabra levadura simboliza el pecado, que fermenta, que se expande, que hincha. ¿Sí? Entonces, si alguien lo vemos hinchado, ahí posiblemente podemos pensar que tenga un poco de levadura, porque eso hincha. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 9. El libro de Amós, capítulo 9. El tema que tenemos es el tabernáculo de David. Y fíjese muy bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, Amós 9:11, fíjese muy bien. En aquel día yo levantaré, ¿quién dice eso? El Señor. El tabernáculo que estaba como caído de David. ¿Ya? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Volvamos a leerlo de nuevo. Cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Bien? Bueno, mis hermanos, no me voy a extender mucho la palabra hoy día, debido al carácter de la reunión que tenemos, pero sí voy a hablar un poquitito del tabernáculo de David y de lo que el Señor está restaurando. Lo que restauró, fíjese, en el primer tiempo, en el tiempo de los apóstoles, que es el primer día, y lo que está restaurando en el tercer día antes que el Señor venga. ¿Amén? Dice que aquí habla del tabernáculo de David. Fíjese muy bien. ¿En el tiempo de David había templo o no? Muchas veces pensamos equivocadamente que en el tiempo de David existía el templo. Pero tenemos que recordar que el templo fue construido por Salomón, su hijo. Por lo tanto, en el tiempo de David estaba el tabernáculo. Amén. Y era un tabernáculo especial que el hombre de Dios, David, había hecho a su Dios. Amén. Era un tabernáculo ¿de qué? De alabanza, de adoración, de sacrificio, de júbilo, ¿ya? Era un lugar, y los que no saben bien lo que es un tabernáculo, el primer tabernáculo que se construyó fue en el tiempo de Moisés, cuando Israel iba por Egipto, por el desierto, huyendo de Faraón de Egipto, y el Señor le mostró una tienda a Moisés. Moisés subió al templo y de repente el Señor le empezó a mostrar un diseño, y el Señor le dijo: haz esto para que yo habite en medio de mi pueblo Israel. ¿Sí, no? Algunos lo saben, pero los que no saben, yo voy a hablar a grandes rasgos. El tabernáculo era una carpa, era una tienda, donde habla de la cobertura y donde habían cosas bien importantes, y una de las cosas más importantes que había era el arca del pacto. Y el arca del pacto contenía tres cosas importantes: eran las tablas de la ley, el maná escondido y la vara de Aarón que relució. Yo no quiero hablar de esos elementos, de esos símbolos, pero sí quiero hablar del tabernáculo. Fíjense que el tabernáculo precedía, o era, por así decirlo, el prototipo del templo, lo que iba a ser después. Amén. Fíjese muy bien. Primero estaba el tabernáculo y luego se construyó el edificio, el templo. Amén.
fíjese muy bien, la palabra habla que nuestro cuerpo mortal es como un tabernáculo. En una parte de la Biblia dice que es como una choza, que es una cabaña. ¿Ya? Fíjese muy bien que a fines de septiembre, principios de octubre, el pueblo de Israel celebra una fiesta que se llama Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Amén? Este cuerpo de carne y sangre, este cuerpo de carne y hueso, es comparado al tabernáculo, a la tienda primera. ¿Ya? Por eso que la palabra dice que el Señor tabernaculizó, Dios, Jesucristo, cuyo nombre es Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Fíjese el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Emanuel, Dios con nosotros. Pero para que Él estuviera Dios y habitara con nosotros el Israel espiritual, tenía que hacer uso de un tabernáculo. Fíjese muy bien el diseño del tabernáculo. Dios habló y le mostró el diseño del tabernáculo a Moisés, hablando que el Señor iba a tabernaculizar entre nosotros. Amén. Por eso que es Emanuel, Dios entre nosotros. Dios caminó entre nosotros, Dios habitó entre nosotros por un tabernáculo que era su cuerpo. Amén. Pero ¿qué más dice la palabra? Pero en Dios vamos a tener un edificio, un templo, hablando de el cuerpo resucitado y el cuerpo glorificado que vamos a tener. Amén. ¿Cuántos se gozan que los que han muerto van a tener primero un cuerpo resucitado y después un cuerpo glorificado? Y ese cuerpo es comparable al templo, al edificio que tenemos, que vamos a tener de parte de Dios. Fíjese que el templo, las paredes del templo estaban recubiertas de oro. No era cualquier templo, ¿sí o no? El templo de Salomón, yo creo que fue el templo más espléndido que hubo sobre la faz de la tierra. ¿Ya? Una excelencia, un lujo pero desorbitante. Fíjese que Salomón era un hombre multimillonario y fíjese que de su tesoro, de él, dio para la casa del Señor y el Señor le dio aún más de lo que él pudo soñar. Fíjese que la Biblia habla que en el tiempo de Salomón, en el reinado de Salomón, dice que la plata, ya que el mineral plata era estimada como las piedras. Había tanto oro, tanta plata, había tanta riqueza, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese hombre tuvo un corazón para Dios. Dice que de su especial tesoro que él tenía, ¿ya? Dio para la casa de su Dios. Y fue el templo más hermoso y más excelente que pudo haber existido. ¿Sabe por qué? Les cuento por qué. Porque el templo de Salomón fue la copia exacta del templo que hay en los cielos. Amén. Dios le mostró a David su padre y Dios le mostró a Salomón el templo, el verdadero templo que está allá arriba. Amén. Y el templo que existió acá en Israel, en el monte Sión, fue una réplica. Porque allá arriba también hay un monte Sión, que es el lugar de la alabanza, de la adoración, es el lugar y es el ambiente, es la habitación de Dios. ¿Por qué se dice? ¿Por qué hablamos de Sión como la habitación de Dios? Porque Dios habita en medio de la alabanza, de la adoración de su pueblo. Amén. Por eso que cuando nosotros entramos en el ámbito, en la dimensión, en el ambiente, en la atmósfera de la alabanza y la adoración y nos conectamos con Dios, hermanos, estamos en el monte Sión espiritual. El monte Sión físico existe, sí, está en Israel, ¿ya? Está en el lugar donde está la mezquita actualmente de Omar. Hay una mezquita, ¿ya? Pero ese lugar físico, ¿ya?, es una representación del lugar espiritual. Amén. Vamos a ir avanzando, mis hermanos. Yo les dije que no nos vamos a extender mucho. Fíjese
lo que pasó con aquellos que habitaban en Sión. Amén. Los hijos de Dios que vivimos conectados con Dios y que adoramos y exaltamos al Señor de verdad y en espíritu, vivimos en Sión. ¿Sabe usted que usted y yo vivimos en Sión? Vivimos en el monte donde está emplazado el templo. Vivimos en el lugar de la habitación del Padre. Amén. Fíjese lo que pasó con aquellos que vivían en Sión. Segunda de Crónicas 20, 21. Segunda de Crónicas 20, 21, y lo vamos a leer al 23. Fíjese que de pronto existía un rey de Judá llamado Josafat. Fíjese muy bien. Había un rey de Israel, del reino de Judá, llamado Josafat, y que de repente le salieron los amonitas, los de Amón y los de Moab, a luchar contra él. Fíjese, dos pueblos numerosos. Amén. Es como que si aquí en Chile vinieran a luchar contra Chile, Brasil y Argentina. ¿Cómo cree usted que reaccionaría Chile si vinieran contra Chile a hacerle guerra Brasil y Argentina juntos? ¿Sabía usted que el Israel físico de hoy en día no es una nación muy grande? Fíjese que algunos hablan que el Israel es como de aquí de Temuco o de Valdivia hasta un poco más arriba de Viña del Mar o Santiago, más no. Es una nación, actualmente, es una nación pequeña. Pero fíjese que Israel tenía grandes enemigos. Estaban los árabes, estaban los asirios, ¿ya? Fíjese que el enemigo número uno del día de hoy de Israel es Irak, ¿ya? Y que el presidente de Irak dijo: nosotros vamos a encargarnos de hacer desaparecer a Israel del mapa. ¿Cree usted que el Señor no ha escuchado eso? ¿Ah? Bendito el que te bendijere, le dijo Dios a Abraham, y maldito es aquel que te maldiga. No es casualidad que un presidente de Sudamérica X haya muerto a los pocos años después o meses después que haya maldecido a Israel. Porque esa palabra sigue, esa palabra está vigente. Hay cosas que en la Biblia pensamos que uno dice no es para el Israel o en el Antiguo Testamento, pero resulta que nos encontramos que la Biblia dice que en ninguna parte el Señor anuló las cosas, ¿ya? Y que nosotros pensamos que es tiempo pasado. La bendición para Israel sigue. Aquella bendición que el Señor marcó a Abraham sigue, porque sigue siendo el pueblo del Señor. Amén. Y nosotros la Israel espiritual. Amén. ¿Cuántos son la Israel espiritual? Amén. Nosotros somos el Israel espiritual. Fíjese que lo que pasó aquí. Segunda de Crónicas 20, 21 dice: después de consultar con el pueblo, puso a algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Fíjese, ¿cómo cree usted que en medio de una guerra el rey empieza a vestir a los soldados con ornamentas sacerdotales y que los pusiera a cantar? ¿Qué cree usted o qué pensaría de ese rey? Que está loco, ¿sí o no? Que lo más probable es que lo van a matar, todo eso. Pero resulta que la alabanza y la adoración fue un diseño de guerra de parte de Dios. Porque cuando usted y yo adoramos, alabamos y exaltamos al Señor, el Señor hace algo que lo vamos a ver aquí. Fíjese bien. Dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, me estoy acordando cuando empezaron a dar las 7 vueltas por Jericó. Fíjese muy bien, que no había sido
la primera vez. Dice, Jehová puso, ¿qué cosa? Emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir. Estamos hablando de 3 pueblos. 3. Dice que Jehová puso emboscada. ¿Usted sabe lo que es una emboscada? ¿Sí o no? Que el enemigo va pasando por un camino y de repente, ¿sí o no?, los soldados están encubiertos o están escondidos y se les cae encima. Pero no fue Israel que puso emboscada, sino que fue Dios. Jehová. ¿Y quiénes serían aquellos del ejército de Jehová que peleaban contra Israel? Dice Jehová. Dice, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá. O sea que los enemigos iba camino en contra de Judá, de los judíos, y el Señor Jehová, nuestro Dios, puso emboscadas. ¿Por qué? Dice, porque comenzaron a entonar cantos de alabanza ¿a quién? A Jehová. Amén. Fíjese bien el tremendo diseño que Dios le dio a este rey Josafat, que nosotros muchas veces ignoramos lo que pasa en el mundo espiritual. Yo me acuerdo en una forma muy clara, yo sé que algunos lo saben y otros no, yo sé que mis padres se van a acordar. Una vez, cuando estábamos recibiendo un ataque espiritual de una mujer que practicaba la brujería, y la pastora Nancy estaba orando con el hermano Artemio en la iglesia, y esta mujer bruja y su esposo o el hombre que estaba con ella en ese entonces se turbaron. ¿Por qué? Porque empezaron a alabar, empezaron a orar, empezaron a exaltar el nombre del Señor. Y nosotros nos vimos empíricamente, vimos con una experiencia real cómo las tinieblas se turbaron en el momento que los hijos de Dios adoraban a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos por qué David tenía tanto éxito en la guerra. Porque era un hombre que tenía un tabernáculo de adoración. ¿Por qué tenía tanto éxito? Porque era un hombre, era un salmista a Dios, y Dios peleaba por él. Dios peleaba por Israel, Dios peleaba por David, porque David conocía la llave maestra. Él tenía un tabernáculo de adoración. ¿Amén? Hay una iglesia que yo escuché, el tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, pero el tabernáculo, ¿ya? Cuando se adora dentro de la casa, eso es la esencia del tabernáculo. Aquellos que adoran, ¿ya?, bajo las alas de Dios, aquellos que adoran en una casa de Dios, aquellos que pertenecen a la familia de Dios y adoran. Esa es la esencia del tabernáculo de adoración, esa es la esencia del tabernáculo de David, y esa es la esencia del tabernáculo de la victoria. ¿Queremos conquistar, hermanos? ¿Queremos tener victoria? Entonces, hermanos, experimentemos y entremos a la alabanza y la adoración. Fíjese muy bien, muchas veces nos encontramos con historias en la Biblia donde el profeta pedía un tañedor. Fíjese muy bien, el profeta pedía un tañedor antes que diera su profecía, y venía el tañedor, aquel que tocaba el arpa, ¿ya? Fíjese que David empezó como un simple tañedor, pero él tenía un corazón para Dios, ¿ya? Y fíjese que cuando el profeta pedía a aquel que viniera a tocarle el arpa, el profeta primero entraba al lugar de la adoración.
el profeta entraba al ámbito de la adoración y luego venía la respuesta del Señor. Amén. Amén. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor y qué le enseñó a Josafat? Antes de la respuesta del Señor tiene que haber adoración. ¿Ya? Dice que primero empezaron a cantar cantos de alabanza y Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab, de los montes de Seir que venían contra Judá y se mataron, ¿qué cosa? Los unos a los otros. ¿Qué pasó ahí? Empezó a haber confusión. Amén. O sea, emboscada. La palabra emboscada es que le salen al encuentro y le salen de sorpresa. Yo no sé qué pasó ahí. Posiblemente hubo una intervención de ángeles que el Señor mandó y que los hizo confundirse a estos tres pueblos y se empezaron a matar. Punto 1, no se reconocieron. ¿Ya? Punto 2, estaban cegados. ¿Ya? Y punto 3, había confusión total. Ellos pensaban que estaban peleando contra Israel y no sabían que estaban peleando contra ellos mismos. Confusión total contra los enemigos del Señor. ¿Por qué? Porque había un rey que mandó al pueblo a alabar, a entonar cánticos al Señor. Fíjese qué tremendo. Dice acá, dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Fíjese muy bien que Amón y Moab tenían un ancestro en común y eran como pueblos muy hermanos y eran pueblos muy cercanos que se conocían. Pero dice que cuando ellos se juntaron pensando que estaban peleando contra Israel, mataron al tercer pueblo que era el del monte de Seir y luego se mataron entre ellos. ¿Qué es lo que hace la alabanza y la adoración en casa, en cobertura? La alabanza y la adoración profética hace que las tinieblas, ¿sí o no?, corten pactos entre ellos, corten relaciones y se maten. Amén. Y fíjese que las tinieblas por mucho tiempo han hecho que el pueblo de Dios se levante entre el pueblo mismo y se maten. Pero el pueblo entendido, el pueblo que tiene la llave de David, va a hacer que ese diseño de las tinieblas de destrucción sean en contra de ellos mismos. ¿Amén? Fíjese, quiero ir concluyendo con esto. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 16. Hechos 15, 16. Dice, pero antes voy a leer lo que habíamos leído en el principio en el libro de Amós. Antes voy a leer lo que dice en Amós y lo vamos a comparar con el libro de los Hechos. Déjelo si está bien. Dice Amós 9:11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué cosa? El tabernáculo. ¿Ya? Fíjese lo que dice Hechos. Dice Hechos 15:16, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. No estoy hablando en Amós, estoy hablando en Hechos, que los discípulos citaron este texto, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Amén.
Fíjese, la iglesia del primer día, la iglesia apostólica del principio, vio cumplida la palabra de Amós. Pero hermanos, nosotros estamos viviendo una restauración de lo apostólico. Y si venía esa restauración del tabernáculo de David en la era apostólica, hoy en día, en la reforma que el Señor está dando, en la restauración apostólica, porque cuando el Señor vino a vestir a la novia por medio de los apóstoles, el Señor va a llevarse a la novia vestida por medio y en el tiempo apostólico de este tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir. Entonces, hermanos, por lo tanto, esta palabra profética de Amós 9 tiene también que ver con el tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir para restaurar el tabernáculo caído de David. Amén. Hoy en día vemos que hay muchos David que el Señor ha estado levantando por muchas partes. Amén. Hombres de Dios, salmistas, apóstoles que hacen entrar al pueblo a la adoración, los profetas verdaderos que Dios tiene. Cuando el pueblo de Dios adora y ellos sueltan el manto profético y dice, así dice el Señor. ¿Y por qué viene esto? Por causa de la restauración del tabernáculo de David. Amén. Para que sea como en el principio. ¿Sabía usted que la gloria del Señor visitaba a Israel en el tiempo de Moisés? Por causa de que había un tabernáculo. La gloria de Dios. Y hablamos, hermanos, de que el tabernáculo será restaurado, el tabernáculo de David será restaurado a la perfección, porque el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa. Amén. Para que el Señor venga a buscar la iglesia gloriosa, para que venga la gloria, entonces el tabernáculo de David será restaurado a la máxima perfección. Amén. Amén. Y nosotros, hermanos, somos parte de esto. Amén. Nosotros somos parte de esta revelación. Y yo les suelto esta palabra, les suelto esta impartición para que en forma personal cada día busquemos al Señor, para que en forma personal cada día alabemos, adoremos al Señor, tengamos noches para estar con nuestro Señor y que cuando vengamos en ese ambiente y en ese espíritu, todos juntos, hermanos, vamos a hacer un Mahanaim, que significa 2 campamentos, o el campamento de los hijos de Dios adorando y el campamento juntamente con los hijos de los ángeles de Dios adorando y actuando a nuestro favor. Mahanaim, 2 campamentos. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, yo les insto en este día de alabanza, en este día de consagración, a que nos podamos meter en la intimidad con Dios. ¿Sabía usted que en el cielo hay una adoración omnipresente? Amén. Donde habita Dios hay una adoración continua y omnipresente, ¿ya? Aquellas personas y aquellos hermanos que han tenido la dicha de estar en el cielo y vuelto, muchos concuerdan de que hay una música y una adoración que está en todo lugar. Amén. En el momento que usted cierra la puerta para estar con su Padre, adórelo. Pongan música. A Dios le gusta eso. Dios creó la música para la adoración y estar con Él. Amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Aleluya.